¿Cómo están, estimados hermanos y amigos? Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Para su servidor, Pastor Mauricio Navas, Pastor General de la Iglesia del Camino. Una bendición poder estar llegando a miles y miles de hogares, no solamente aquí en el territorio nacional, pero también estamos lanzando la transmisión 24 horas al día, 365 días al año, a todo el mundo, gracias a la tecnología de Internet. El programa Visionarios es un programa en el cual entrevistamos a nuestros invitados, valga la redundancia, para dar a conocer qué es lo que están haciendo para el reino del Señor, a qué les ha llamado Dios en esta tierra para poder servirle a Él, servirle a los seres humanos a través de visión, a través de aquello que el Señor pone en el corazón y que cada día, por supuesto, con la ayuda del Señor, se va perfeccionando. Vamos a presentar en este momento a nuestro invitado de este programa. Él es el evangelista David Valle, quien nos visita desde Puerto Rico. Y a propósito, con él estamos desarrollando una campaña en la Iglesia del Camino denominada 3 días de poder. El invitado a predicar la palabra, ayer tuvimos nuestro primer culto, fue una tremenda bendición que Dios nos dio, pero estamos llevando adelante esta campaña de 3 días para fortalecer el espíritu cristiano, para elevarnos a nuevos niveles dentro de la palabra y de la vida cristiana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi amado Pastor Nava. Qué alegría y qué honor poder compartir con usted y con la audiencia amada, que sé que está al pendiente de cada programación, y poder compartir en este programa visionario. Amén. Es para mí una honra, un gusto estar en este país. Gracias, muy amable. ¿Le ha gustado el país? Definitivamente, ya... tengo entendido que es segunda vez que está acá, ¿no? Segunda vez que estoy aquí en este país. A ver, ¿cómo lo ha visto el país ahora? Bueno, ahora después de unos años mucho más adelantado en algunas áreas, y creo fielmente, cuando Dios nos permite compartir con otras diferentes comunidades de fe, nos damos de cuenta que el Evangelio sigue creciendo, que la mentalidad sigue siendo expandida y que Dios sigue obrando y trabajando y levantando hombres que están dispuestos a empujar la carreta del Evangelio con acopio y con valentía. Amén. Tengo entendido, hermano David, que usted nació en un hogar cristiano. Se desarrolló, ¿verdad? De toda su vida se ha movido dentro de aspectos cristianos. Cuéntenos un poquito sobre su familia y su vida, incluso su vida ministerial. Sí, soy el tercer hijo de 6. Somos 6 hijos. Mi papá y mi mamá, desde que tengo uso de conciencia, han servido a Dios. Y somos un hogar cristiano, nacidos y criados en el Evangelio. En la familia hay un asistente a pastor, hay un pastor en Colorado Springs, maestro de la palabra, un maestro de la palabra. En Colorado Springs estoy yo, que soy el evangelista, y tenemos 3 que ejercen profesiones. Uno es teniente en el ejército de los Estados Unidos, el otro es tecnólogo médico, jefe en 3 hospitales en Puerto Rico, y la otra es enfermera. Amén. Recientemente, hermano David, por las noticias nos dimos cuenta de la tragedia que vivió nuestro querido hermano país, Puerto Rico, ¿verdad? Con relación al huracán María, que abatió no solamente Puerto Rico, más otros países también del Caribe, ¿no? A nosotros nos llegaron las secuelas aquí de la fuerza que tuvo este huracán. Cuéntenos un poquito, por favor, qué sucedió con relación a este huracán. Bueno, hablamos de un huracán, voy a hablar en millas, sí. 165 millas sostenidas. Dice los meteorólogos, el huracán más fuerte en toda la historia de los últimos 200, 300 años. Sostenidas esas millas, estuvo 22 horas en nuestro país. 22 horas. Sí. Veníamos de ser tocados por el huracán Irma unos días antes, una semana exactamente antes del huracán Irma, sopló un poco sobre nosotros y nuestra infraestructura eléctrica fue tocada y dañada. Imagínese ahora tener por 22 horas este elemento a 165 millas constante, por 22 horas azotando el país. Causó una devastación. Al día de hoy solo tenemos un 65% de servicio de energía eléctrica, y estamos hablando de más de 140 días del huracán haber azotado Puerto Rico. Sí. Todavía hay comunidades que están sin energía eléctrica, sin servicio de agua. En medio de eso, le hemos servido a nuestra tierra. Mandamos a buscar un contenedor completo con comida y con agua, y nos fuimos a la montaña, a 400 casas, 400 familias, casa por casa, a repartirle agua y comida. Creo fielmente
que lo social nunca se desliga de lo espiritual. Sí, sí. Nunca se desliga de lo espiritual. Sí. Es más, la palabra de Dios nos manda extender la mano de ayuda. La parábola del buen samaritano es un ejemplo muy claro de cómo el deseo de Dios es que siempre tengamos como hijos e hijas que somos del Señor la disposición de extender nuestra mano para el necesitado. Ya no digamos en un caso como este. Creo que los países de América Latina, hermano David, estamos como conocedores de lo que son estas tragedias en El Salvador, precisamente. Tal vez no tanto por huracanes, pero por terremotos hemos tenido experiencias muy dolorosas. En el año 2001 tuvimos 2 fuertes terremotos acá en el lapso de 30 días. Exactamente, uno se da, si mal no recuerdo, fue el 10 de enero, el otro fue exactamente al mes. Otro terremoto sacudió, destruyó, dejó sin hogares a miles y miles de personas. Pero qué oportunidad más buena, hermano David, así es, para practicar la vida cristiana, definitivo, ¿verdad? Cuando podemos, como ustedes lo hicieron. Pero, a ver, ustedes trasladaron ayuda desde los Estados Unidos para Puerto Rico, sí, ¿no? ¿Usted se mueve entre los 2 países? Entre los 2 países. Ajá. Vivo en Puerto Rico, pero nos podemos mover en los Estados Unidos, predicamos en los Estados Unidos y tenemos esa relación con iglesias en los Estados Unidos que nos ayudan para poder ser partícipe de la obra social en nuestra tierra. Entendemos entonces que quien brindó los materiales para que ustedes pudieran ayudar a la gente de Puerto Rico fueron hermanos allá en Estados Filadelfia, Unidos, ¿no? Específicamente en el área de Filadelfia. Sí. ¿Y cómo va Puerto Rico en el aspecto espiritual? Es decir, ¿cómo se enfrentaron a esa debacle? Mire, creo fielmente que hay un momento donde Dios nos llama la atención. Cada circunstancia adversa y cada crisis se convierte en la mejor oportunidad para crear en nosotros una dependencia total del Dios de los cielos. Esta tragedia en el mundo físico se convirtió en una oportunidad para que la iglesia saliera a la calle, para que la iglesia, como dije anoche en el mensaje, se convirtiera en las manos de Dios, en los pies de Dios, en el rostro de Dios. Usted sabe lo que es ver gente cuando reciben de otras denominaciones, no de una iglesia evangélica, cuando recibe una compra, cuando recibe una caja de agua, verlos llorar, y no solamente verlos llorar, brindarnos la oportunidad de nosotros poder orar. Ajá. Mostramos que hay un despertar. La iglesia ha aprovechado, en mi país, ha aprovechado esta convergencia para mostrar el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Amén, amén. Maravillosa oportunidad. ¿Y cuánta oportunidad hay en nuestros pueblos para poder ayudar? Definitivo. En nuestros países hay muchas áreas de la vida de nuestros conciudadanos que necesitan ayuda. Acá en el país igualmente. ¿Qué le sugeriría a usted, después de la experiencia vivida en Puerto Rico, a la iglesia salvadoreña con respecto a este tema de extender la mano de ayuda? Mire, cuando usted mira y hago una nota de alcance, no solamente fuimos al pueblo de las Marías en Puerto Rico, en la montaña, y repartimos 400 compras, sino que después de ahí, desde mis oficinas, con un brazo de ayuda social, hemos bendecido sobre 300 familias más. En el día de hoy, en la mañana, hablaba con el enlace de la oficina del alcalde de mi pueblo, hablándome sobre un proyecto para 100 familias en Barranquitas, otro pueblo. Le dije, ¿cómo no? Cuenten con 40 cajas de agua, cuenten con comida. ¿Por qué? Porque cuando miras al gadareno, al que andaba desnudo, al que rompía cadena, al que dormía en el cementerio, cuando lo miras en la versión 1908 de las Escrituras, hay una frase que a mí me llamó la atención, y es que dice que los agricultores se sorprendieron cuando lo vieron, no en el juicio cabal, primero dicen vestido, y en su juicio cabal. Si nosotros como iglesia nos alejamos de la necesidad social, vamos a tener problemas porque nos vamos simplemente a aislar. Permítame explicar esto. A nosotros la iglesia nos mandaron a insularnos, nunca nos mandaron a aislarnos. ¿Qué es la insulación? Específicamente en los Estados Unidos de América, las casas América vive las 4 temporadas. Ajá. Vive el invierno, el otoño, la primavera y el verano. Y las casas, mire qué interesante, las casas hay que insularla entre cada pared de madera. Le ponen insulación para que en una temporada de frío
la calefacción funcione y mantenga la casa caliente, a la inversa en el verano. Entonces, a nosotros la iglesia nos mandaron a insularnos, nunca aislarnos. No podemos aislarnos de la sociedad. Aunque estemos viviendo un momento deprimente en los valores sociales, la iglesia tiene que emerger y ser funcional. Esto no se trata de cuántos títulos tengo, de cuántas posiciones obtengo. Esto se trata de cuán funcional yo soy en el reino de Dios, con las instrucciones claras que el reino de Dios nos dio. Visitad, amad, bendecid, cuidad y ser provisión a la gente necesitada. Yo invito a la gente, a la iglesia linda del Salvador, a que emerja como la oportunidad que tiene nuestra sociedad para ser transmutado el carácter de Dios a la vida de ellos. Amén, 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 amén. No nos podemos aislar. Imposible. Sin embargo, tenemos que reconocer que en algún momento lo hemos hecho. Sí. Tal vez producto de doctrinas equivocadas, enseñanzas equivocadas, actitudes incorrectas, pero muchas veces la iglesia se ha aislado. Pero Cristo jamás dijo eso. Jamás. Ahora, el Señor Jesucristo dijo esto: ustedes serán luz de allá afuera, del mundo. En medio de las tinieblas. Y ustedes serán sal de la tierra. Pero muchas veces la iglesia cree que Jesús dijo, ustedes van a ser luz de la misma iglesia y van a ser sal de la misma iglesia. ¿Qué piensa usted? Dijo más, dijo, los voy a dejar en el mundo, no son del mundo, pero van a estar en el mundo. Guárdalos. Y hay algo, mire, cuando nosotros no entendemos las escrituras y tratamos de interpretarlas a nuestra manera, vamos a cometer gravísimos errores y horrores. Sí, sí. Y hay algo que a mí me llama la atención. No, Dios no comparte su gloria con nadie. Mire, yo le voy a explicar este verso de la manera en la escuela teológica como tiene que ser. Cuando él dice, no comparto mi gloria con nadie, habla de Isaías cuando quisieron llamar a Elohim a una estatua. Y él dice en la próxima parte del B, yo no comparto mi gloria con estatuas ni con imágenes. Pero luego Jesús en la oración, y aquí es que me llama la atención, dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Porque Jesús sabía que en el mundo íbamos a enfrentar días difíciles, retos, que vuestra sociedad iba a ir en decadencia, que íbamos a tener una sociedad pusilánime, endeble, que íbamos a tener falta de valores. ¿Y qué hace? Nos prepara a nosotros la iglesia y nos capacita y nos dice, van a estar ahí, no se aíslen, pero dentro de ese sistema, implosionenlo. Dentro de ese sistema, hagan iluminar lo que yo he puesto en ustedes, que yo soy la luz. Nos mandaron a hacer la diferencia en medio de un mundo que lo necesita. Amén. Yo he dicho en alguna oportunidad, hermano David, que es posible hacer discípulos a las naciones como Cristo lo manda en la Gran Comisión a control remoto, desde lejos, Bueno. apretando botoncitos nada más, o es que tenemos que meternos ahí en esa tierra de Dios, en ese mundo de Dios, a rescatar muchas veces almas, a sacarlos de sus errores, de sus equivocaciones, a cambiar, a transformar su vida. Es decir, yo creo que la iglesia fue llamada a afectar, a influir sobre el mundo. Tú puedes ser el resultado de un pedido de los hombres, o puedes ser el resultado del corazón de Dios. Observa que a Saúl y a David, esto es interesante, tengo de eso de predicar, a Saúl y a David, a ambos los ungen con la misma aceite. Fue con aceite. El ungimiento de Saúl y el ungimiento de David con la misma aceite. Ahora, la forma en que los ungieron y con el depósito en el cual pusieron el aceite fue diferente. Si observas el ungimiento de Saúl, es con una redoma, producto de las manos. El de David con un cuerno, producto de Dios. Sí. Amén. Saúl funcionó siempre bajo la mentalidad humana. David se convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios. Los hombres que son llamados con lo divino se doblan las mangas de la camisa y entran al ruedo de la acción con su ejemplo y con su vida para que otros se conviertan en discípulos efectivos. Amén, amén. Me gusta mucho eso de cómo fueron ungidos estos dos hombres en el antiguo pacto. La iglesia tiene que dar un paso entonces, hermano David, hacia
mayor acción de influencia sobre el mundo. Definitivo, en todas las áreas, en todas las áreas. En la área política, en el área social, en el área espiritual. No, hay cosas que tú las resuelves orando, pero hay cosas que tú las marcas accionando. Moisés, ¿por qué tú clamas a mí? Moisés, ¿por qué tú clamas a mí? Dile a esta gente, a mi pueblo, que marche. Yo enseño, da pasos de fe y Dios los va a dar contigo. El que no vea nada es por producto de su inacción. Pero cuando nosotros entendemos que nosotros podemos ser influyentes, porque hay gente que trata de separar. Mire, mi amado, es imposible separar lo que ocurre a nuestro alrededor, nosotros aislándonos. Doy un ejemplo. ¿Quiénes hacen las leyes en nuestros países? Hombres como usted y como yo, de carne y hueso. Algunos con caracteres inmorales. Algunos con caracteres de ateísmo, algunos con caracteres demagógicos que atentan contra nuestra sociedad y contra nuestros valores. ¿Qué hacemos entonces? Ellos tienen derecho y pueden hacerlo y pueden llegar a un lugar donde se legislan las leyes. Y nosotros evangélicos, la iglesia poderosa, hombres y mujeres que tienen la presencia de Dios, que tienen la capacidad y la sabiduría, no he encontrado a nadie, hablaron de Daniel. No encuentro a nadie, los sátrapas, los agorejos. He buscado a los mejores y no me pueden interpretar mené, mené, tekel, uparsin. Y sin embargo aparece Daniel y dice, yo sé lo que ahí dice. Porque ese idioma yo lo hablo en la mañana, lo hablo al mediodía y lo hablo por la tarde. Y le dice, yo sé lo que ahí dice. Y dice, no he encontrado a otro con este espíritu de sabiduría. ¿Cómo es posible que nosotros, la gente que portamos el espíritu de Dios, la sabiduría, la savia del Eterno, no podamos llegar a estos lugares, a hacer influencia, a levantar y a dar valer los derechos, no de una organización, sino los derechos de los valores que atañan a nuestras generaciones por siglos, donde el respeto a la vida, el respeto al matrimonio, el respeto al anciano, el respeto a la dama, el respeto a la vida. Necesitamos que se levante una generación que salga de la estructura y comienza a dar el rostro, comience a accionar. El rostro de Dios a través de su iglesia. A través de su iglesia. A través de los hijos e hijas de Dios. Somos las manos de Dios, somos los pies de Dios, somos la boca de Dios. La gente no puede ver a Dios, pero en nosotros nos puede ver. Cuando Dios me ha permitido llegar a ciertas sociedades en los deportes, ciertas sociedades influyentes en la música, cuando Dios me permite llegar a estos hombres, les llego diciéndoles, es que esto es lo que Dios quiere para ti. No solamente desde el marco religioso, hay 2.285 religiones, un diccionario así de grande, cada cual atañe la preferencia de cómo ve a Dios. Vas a un país como la India, que estuve ahí, y estamos hablando de más de 2 millones de deidades, sí. De 2 millones de deidades, ahí hasta la mosca, el mosquito, la hormiga, la rana. Son dioses. Son dioses. Según ellos. Según ellos. ¿Y cómo nosotros nos vamos a aislar teniendo una verdad? Porque el problema es que la verdad no es algo, la verdad es alguien. La mayoría de la gente cree que la verdad es algo que digo, la verdad es alguien que tiene rostro, que tiene mano. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. La verdad es Jesús. La verdad es Jesús. Amén. Nosotros la portamos y la cargamos. ¿Por qué no dársela a la gente para que la gente la pueda ver? En otras palabras, si nosotros tenemos el más completo, llamémosle de esta manera, integral mensaje para el hombre, que ofrece salvación y vida eterna, que ofrece cambio de vida, transformación de vida, también material. Claro, vamos a ir al cielo, pero aquí Dios actúa también en sus hijos e hijas. ¿Por qué debemos de callar ese mensaje? ¿Por qué debemos de aislarnos y solamente privarnos nosotros o dejar para nosotros nada más un mensaje que puede cambiar las naciones, la sociedad, la familia, tantas cosas que puede hacer el mensaje? No es coherente entonces que nos apartemos solo para nosotros mismos el mensaje cuando el mensaje tiene tanto efecto positivo para toda la gente. Yo conozco de hombres, pastor, de hombres que lo tienen todo y le falta todo. ¿Por qué lo tienen todo? Porque en el mundo natural lo tienen todo, pero en el mundo espiritual le falta eso que cambia la vida del humano. Cuando tú miras las estrellas del mundo de Hollywood, del mundo secular,
te das de cuenta que a pesar de tener una fortuna, terminan quitándose la vida, Sí. terminan en miseria. Porque al hombre solo lo puede cambiar este mensaje. Cuando la gente entiende lo que es salvación, sotera, en la terminología griega, que es el rescate de alguien valioso poniendo a alguien de más valor. ¡Qué poderoso! Cuando alguien entiende que el amor de Dios no se limita para transformarlo a nosotros, y si voy a la terminología hebrea, es Yadaer, que David dice, permíteme mostrarle la salvación a otro. Y no es otra cosa que una expansión que me liberta, me saca de mi miseria y me pone en una posición prestigiosa. Porque si algo hace el Evangelio del Reino, es que te transforma en todos los sentidos, amén, económicos, sociales, físicos, espirituales. Amén, amén, amén. Muchos posiblemente están en este momento analizando con profundidad lo que usted está diciendo. Yo en forma personal creo que la iglesia que ha sido llamada a llevar este mensaje en forma universal, muchas veces discrimina. La iglesia discrimina. La iglesia dice, a este sí hay que darle, a este no hay que darle el mensaje de Dios. ¿Cree usted que estoy acertado o no? Definitivo, nosotros hemos convertido nuestro mensaje para una sola clase social. Ajá. Yo lo digo desde el púlpito. Nosotros hemos convertido el evangelio simplemente para la clase plebeya. Y esto hay gente que no le gusta, pero esta es la realidad. Nosotros hemos marginado al juez, al rico, al abogado. Los hemos marginado. No, ellos no necesitan. No, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico. Usted no sabe por qué ese texto está ahí. Ahora no se lo puedo enseñar, pero cuando habla del camello por el ojo de una aguja, lo que está hablando es de un lazo para pasarlo por una aguja. Camello era una soga demasiado grande que había que pasarla. Que no se crea que era un camello que se iba a jorobar. Discúlpeme, por eso es que no puede, por eso es que la Biblia no la puede tomar literal y tratar de interpretarla a su manera. Hay que buscar el contexto del texto, hay que buscar la historia. Entonces, nosotros le privamos a la gente de la alta alcurnia que tengan una experiencia con la gloria de Dios, al rico, al millonario, porque él no tiene esperanza. Y nosotros tenemos que comenzar a alcanzar todo tipo de clase social. Cuando miras a Cristo entrar a ciertos hogares, eran hogares de gente rica. A tal extremo que entró a un hogar de un hombre rico y no practicó lo que le tocaba, que era lavarle los pies, y entró entonces la mujer en escena y rompió el perfume de alabastro, de nardo puro y se lo echó a los pies. O sea, nuestro evangelio tiene que volver a ser influyente en todas las áreas y en todas las esferas sociales. Amén, amén. Definitivamente creo que sí. Posiblemente al tocar esos temas choca contra nuestra creencia que hasta este momento ha sido el patrón de comportamiento nuestro personal o como eclesiásticamente también. Sin embargo, creo que Dios está llevando a su iglesia nuevamente a los niveles que Él tuvo en mente cuando dice Jesucristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Queridos hermanos y amigos televidentes, vamos a ir a una pausa. Queremos compartir también con usted información muy importante, muy especial, pero luego volvemos para continuar este diálogo con nuestro hermano David Valle, el evangelista David Valle, que nos visita desde Puerto Rico. Volvemos en breves momentos. Bien, estimados hermanos y amigos, estamos de regreso después de esa pausa. Hemos compartido información muy importante para cada uno de ustedes. Estamos en su programa Visionarios, compartiendo la visión, lo que Dios ha puesto en el corazón de un hombre, un evangelista llamado David Valle, que en esta oportunidad nos visita desde Puerto Rico, pero también, por supuesto, con nexos muy grandes con los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos tenido un día verdaderamente hermoso de presencia de Dios, el mensaje de la palabra poderoso, y vamos a tener este día por la noche y también mañana vamos a tener lo que falta de esta actividad, 3 días de poder, un mover tremendo de Dios, el Señor levantando a la iglesia gloriosa, porque muy contrario a lo que quizás muchos piensan de que Cristo viene a recoger una iglesia cualquiera, yo creo que no. Yo creo que Cristo viene a recoger una iglesia que alumbra, una iglesia que tiene aceite, y creo que eso se desprende esa enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes. Hermano, a ver, ¿cómo ha vivido usted ciertas experiencias en su vida como ministro de Dios
en países como los Estados Unidos, donde usted suele también estar presente, ¿qué ha visto usted? ¿Dios es el Dios que realmente cumple su palabra cuando dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿O es un Dios mezquino? Definitivo, una de las experiencias más grandes que he podido tener es ver a hombres que en la esfera social han alcanzado fama, fortuna, nombres, que en los deportes han tenido una influencia única. Y cuando tú ves a este tipo de hombres venir quebrantados a los pies de Jesucristo y Dios darle la oportunidad de salvarles y ver cómo ellos pueden seguir siendo prosperados y ser parte de la iglesia sin tener que renunciar a lo que son. Por ejemplo, en un tiempo ministré a un hombre, jugador de béisbol, que no dejó de ser jugador. Mucha gente me escribía, ¿por qué él no deja el juego? Y yo le dije, ¿por qué tiene que dejarlo? Si cuando miras el deporte, aquí hay un detalle, es que nosotros hemos estigmado algunas cosas y las hemos demonizado. Yo conozco jóvenes con un futurazo en el soccer, en el fútbol, que es el fútbol, deporte de Sudamérica, Centroamérica. Sin embargo, les dijeron que esa era la cabeza del diablo, la bola, la del chamuco. Esa es una frase muy, muy conocida en Centroamérica. Sí, que esa era la cabeza del chamuco y que ¿qué hacían 9 hombres persiguiendo la cabeza del diablo en vez de estar orando? Mire, yo le voy a explicar algo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora. No todos podemos ser predicadores. No todos podemos ser pastores. No todos podemos ser ingenieros. Significa que dentro de la esfera social, el Dios que capacita y te da sabiduría nos pone en áreas importantes para unos ser enviados, otros ser financiados, otros financiar la obra. Si la iglesia pudiese entender que el dinero no es malo, escúcheme, el dinero no es malo, al contrario, entonces tengo que arrancar el saludo que le da el apóstol Juan a su amigo Gallo. Hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma. Aquí está la primera regla de la prosperidad. Porque el problema es que si usted no conoce lo que significa prosperar, usted va a tener un concepto erróneo de lo que es prosperar. Número 1, la palabra prosperar aparece en Génesis capítulo número 1 y el verso número 26. Predicador, voy a buscar la Biblia. ¿Qué dice? Y les digo Dios, hay gente buscando la Biblia. Y les digo Dios, fructificado, multiplicado. Predicadora, y no dice prosperar. Vamos entonces al origen de las escrituras, porque ese es el problema. Hay gente que cuando escucha a un predicador hablar del hebreo y hablar del griego, ya viene con palabras, la Biblia es en español. No, Reina y Casidoro Valera se dedicaron desde el 1908 en adelante a darle una transformación para llevarla a nuestra lengua. Pero en el origen aparece en Génesis 1:26, fructificado, P-A-R-A, viene de la palabra pará y significa prospera y expándete. Ahí estaba. Lo primero que Dios le dice al ser humano es, yo quiero que ustedes se extiendan, que prospere. Luego, por primera vez aparece la palabra prosperar cuando Abraham va a mandar a buscar la esposa para su hijo, que le dice al criado, y yo quiero que tu viaje sea prosperado. La palabra ahí prosperado significa, escuche bien, que la empresa, que la orden que puse en tu mano tenga éxito. Luego vuelves a ver en el Salmo número 1, verso número 1, número 2, número 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley está en su delicia. En su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no seca, y todo lo que hace prosperará. Puerta abierta que solo entran los valientes. Si sigo dando la terminología de lo que es prosperar, te vas a dar de cuenta que en ningún momento la prosperidad se distancia de lo espiritual y de órdenes de obediencia. Pablo dijo que quería un viaje próspero a Roma. Porque en todo tiempo el prosperar significa tener un cambio de estatus. Es como hablar de la metamorfosis.
La metamorfosis, si no la conoces en el vernáculo del español como un adjetivo que describe el estatus de un hombre, te vas a quedar en la zoología. ¿Y qué es metamorfosis en la zoología? El cambio de una oruga hasta una mariposa. Ajá. Pero en el español es un adjetivo que describe una transformación social tuya, de un estatus a otro. Y eso es lo que hace el reino de Dios. El reino de Dios nunca te dejará de la misma manera. Lo que sucede es que a nosotros nos injertaron una cultura romana donde el dolor y donde la miseria se convierte en mi plataforma de salvación. Y yo tengo que decirte que eso es una cultura errónea. Aquí en el reino de Dios, la gente que vive cerca, operando en la obediencia y en lo que Él te escribe, porque ¿qué dice Deuteronomio 28? Y si obedecieres a esta palabra que yo te prescribo hoy, serás bendito en tu campo, en tu llanura, la vaca, la gallina. La gallina va a poner más huevo que ninguna otra. La vaca va a crecer, va a dar leche como ninguna otra. De eso es que se trata. Lo que sucede es que a nosotros, a nuestra cultura hispana, nos injertaron lo que es la tradición religiosa y nos las trataron de injertar incluso en el Evangelio de Cristo. Y ahí es donde hemos tenido lucha y batalla. Pero cuando yo veo a estos hombres ser transformados y bendecir el reino de Dios, yo digo, ¿cómo es posible? Un viaje a la India, un pozo que abrimos, que uno de ellos dice, yo te lo quiero financiar. ¿No es bendición? Voy a construir un templo, ellos lo construyen. ¿No es bendición? O sea, necesitamos entender que nuestro evangelio tiene que romper esa mentalidad humana y comenzar a ser nuestra plataforma para que veamos a Dios si somos fieles. Y ahí es que está el detalle. Si somos fieles a lo que Él nos pide, Él nos honrará en lo que necesitamos. Amén, amén, amén. Hermano, ¿podríamos platicar un poco de hombres que son conocidos en el ámbito del deporte? En los Estados Unidos, uno de los deportes, o creo que el deporte predilecto es el béisbol, ¿no? Uh-huh. Y yo he escuchado y he oído acerca de hijos de Dios que son gente exitosa en el campo del béisbol. ¿Podríamos hablar algo de eso? Seguro, tenemos un Mariano Rivera, el mejor closer de toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas, con el récord de salvados, que no creo que alguien se lo vaya a romper, ni aún los que vienen subiendo. ¿Nacionalidad de Mariano? Panameño. Panameño. Y se radica en los Yankees de New York. Y ahí hace una carrera espléndida. Y ahí se convierte en un ícono, no solo del deporte, sino del evangelio. Porque cuando tú miras el temple de este hombre, te das de cuenta, nunca lo viste insultar a otro jugador, burlarse, mofarse, era respeto. Y cuando lo miras, el día que retiraron su número, el número 42, que lo retiraron de los uniformes de los Yankees de New York, porque después de la muerte de Robinson, que fue el primer negro que entra a las Grandes Ligas, de Jackie Robinson, él es el único que le permiten tener el 42. Nadie podía usarlo. El 42 fue retirado y solo a él, la familia de Jackie Robinson, su esposa y sus hijos, le permitieron hasta el día que él se retirara. Nadie a partir de ahora puede usar el número 42. Y el día que le retiraron a él, ese número en el estadio, y el día que pusieron la placa, después de 2 años de retirado, tomó la participación, está con el estadio lleno, está Yes Network, CNN, ESPN, y dijo algo. No traigo un mensaje escrito, pero tengo en 3 minutos que resumirle algo. Le dio gracias a los coaches, le dio gracias a todo y digo, le estoy dando gracias porque en el mundo humano ustedes me ayudaron. Pero el único merecedor de toda la gloria, ¿usted sabe lo que es tener a alguien que levante el nombre de Cristo a esos niveles? El único que se merece toda gloria es Jesucristo, mi Salvador. Ahí es donde vemos hombres que toman su posición, la plataforma donde Dios los puso y honran a Dios. Mire, le voy a enseñar esto. Nunca juzgue a todo el mundo por el mal testimonio de otros. Ajá. ¿Puedo contar una anécdota? Tengo sí, por favor. 2 minutos. Mira lo que es el prejuicio. Mira lo que es el prejuicio. Esta pareja no puede tener hijos. No puede tener hijos. Y como no puede tener hijos, decidieron adoptar un German Shepherd, un pastor alemán. Cuando son pequeñitos son hermosos, pero cuando crecen
necesitan espacio. Son grandes, fuertes. Son perros que necesitan correr, estrenarse. El perro llega grande y como ellos no tienen hijos, deciden dejarlo en casa. Es un perro de casa, está dentro de la casa, vive dentro de la casa. Tiene su propio cuarto. El apartamento tiene 2 cuartos, tiene su propio cuarto. Sin embargo, ¿sabe qué? Al cabo de algunos años quedó encinta la mujer. Y cuando llega el bebé, hay que sacar el perro para afuera. El miedo era el celo. Es un perro que lleva 7 años metido en la casa. 7 años metido en la casa. El miedo es que el perro ahora, con celos, le haga daño a la criatura. Lo sacan para afuera. Y por primera vez, Pastor Nava, el perro tiene vida de perro. Duerme afuera, come afuera, está encadenado. Un día sueltan al perro y ellos deciden comer afuera de la casa, a la parte de atrás, en la terraza. Al cabo de un rato, cuando vuelven a entrar, ven al perro que viene bajando las escaleras del cuarto del niño con la boca llena de sangre. El hombre entra en una crisis emocional y empieza a decir, no me digas que tú has matado al perro. Y empieza a golpear al perro, castigándolo. Le dice a la esposa, preparémonos para lo peor. Y cuando suben las escaleras y llegan al cuarto del niño, el niño está bien, lo que había era una serpiente muerta alrededor de la cuna. Pero el prejuicio lo llevó a golpear al perro. Ajá. Nunca juzgues a todo el mundo por tu mala experiencia con alguien en la vida. En todas las instituciones hay gente que falla. En todas. Judiciales, políticas, ministeriales, cristianas. Pero eso no te da derecho a que juzgues a todos por igual. Por eso cuando yo veo hombres que han adquirido una posición y pueden levantar el nombre de Jesucristo, Damaso Marte, tengo un Pedro Feliciano, te puedo hablar de un sinnúmero de jugadores que nos los hemos ganado para Cristo, que hemos logrado presentarle el evangelio de poder y se han convertido en bendición y pueden llegar, porque yo no tengo el acceso para llegar a un estadio. Sin embargo, un jugador de estos puede sentarse con todo su equipo y decirle, tengo que hablarles de Cristo. Tal vez usted y yo no podamos llegar, pero ellos llegan. Sí. Ellos entran, le hablan a la juventud. De eso se trata. Cada cual tiene que entender que su asignación tiene que ser cumplida en el lugar donde Dios te puso. Amén, amén, amén. ¿Qué hace Mariano Rivera ahora? Pastor. Ahora mismo es pastor con su esposa Clara Rivera. Pastorean una iglesia hermosa en la ciudad de New York. Eso han hecho. Pastorear. Encargarse de bendecir gente. Hemos leído en las páginas de los medios informativos que Mariano Rivera era un jugador que ganaba millones de millones por temporada. ¿Qué habrá hecho él con su dinero? Guardarlo, invertir en el reino de Dios y cuidarlo. No es un hombre fiestero. Ahí está. Por eso el evangelio de Jesucristo tiene que llegar a estos muchachos. El evangelio de Jesucristo tiene que llegar a un Messi. Tiene que llegar a un Cristiano Ronaldo. El evangelio de Jesucristo tiene que llegar a estos jugadores. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesucristo te pone límites. Voy a usar una frase que uso. Te pone vergüenza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que hace el evangelio. Por eso necesitamos, es imperenne y urgente que la iglesia vuelva a tronar y vuelva a influenciar. Que la gente no vea una iglesia plebeya, cabizbaja, que está derrotada, que anda con los zapatos rotos, que muestra una apariencia de piedad. Señores, la apariencia de piedad no es santidad. No. No podemos seguir proyectando que el Dios de toda buena dádiva que mora en nosotros nos tiene cabizbajo, derrotados, tristes y melancólicos. Cuando Él dice que yo soy tu fortaleza a través de mi voz. Amén, amén. ¿Cuál es el problema entonces con el dinero? El problema del dinero es que el dinero si te domina a ti, si te domina a ti, tú eres una víctima. Ajá. No es malo tener dinero. No. El dinero hace proyectos reales. El dinero puede financiar proyectos del reino de Dios. El problema es cuando el dinero se convierte en tu amo y tú en su esclavo. ¿Qué dice la Biblia? La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Cuando tú te desenfocas y pierdes el enfoque del reino de Dios,
por lo que está en la tierra. Por eso Cristo fue vehemente y dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Yo creo, hermano David, que una de las búsquedas más intensas que tienen que hacer los líderes cristianos, pastores, evangelistas, maestros, es buscar el respaldo de Dios. Definitivo. Que Dios, eso es primero, eso no le estamos negando, eso es de primer nivel. Pero ¿cómo ayuda también cuando el pastor, el evangelista, puede también tener los recursos para poder proyectar su ministerio en favor de las gentes? Primeramente para honrar a Dios, para glorificar el nombre del Señor, pero también para llegar a las gentes. ¿Qué pasaría con esas familias que usted auxilió en la crisis, en el drama que acaba de vivir Puerto Rico del huracán María y del otro que le antecedió? ¿Qué drama hubiera sido que usted no pudiera llegar con esa comida? Definitivo. Con esa agua que le llevó. ¿Y qué hablar? Imagínense, ¿y qué no hablar de los medios de comunicación? Ajá. Un Gille Ávila, que impactó millones y millones de personas desde un lugar llamado Camuy, Puerto Rico, con una televisión llamada La Cadena del Milagro. Que en satélite nada más, en satélite, pagaba sobre $350,000. ¿Mensuales? Mensuales. Aló. En 10 meses son 3.500.000. En 12 meses sobrepasa los 4,5 millones. Y mensualmente habían 5 satélites en el mundo entero anunciando que Cristo viene, anunciando el mensaje de poder. ¿Se pudiese hacer real sin recursos? De ninguna manera. La luz no nos la regala. El agua no nos la regala. El tiempo en aire, el tiempo en satélite no lo regala. Estas luces, si se dañan, yo no puedo ir a la ferretería. Deme 2 luces y empezar a hablar en lengua y empezar una oración. Me van a decir, usted está loco, váyase de aquí. Tengo que sacar plata y comprarla. Todo es necesario. O sea, por eso necesitamos que la iglesia entienda que a nosotros no nos dejaron para entretenernos, sino para hacer influencia. Amén, amén. Quiere decir entonces que se pueden hacer muchas cosas buenas con el dinero. Sí. Tener mucho cuidado de que no sea el dinero nuestro amo, nuestro Señor y nuestro Dios. Correcto. Sino que sirva como instrumento nada más en las manos de un pueblo de Dios, un pueblo justo, para hacer obras que glorifican a Dios y que bendicen a las naciones de la tierra. Y que bendiciendo el reino de Dios, Dios nos bendice a nosotros. Amén. Definitivo, eso no va a fallar. Mire, sea fiel a Dios y le garantizo que usted va a ver la honra de Dios en su empresa, en sus proyectos, en su casa. Tendrás lo necesario, tendrás paz, vivirás conforme y verás la bendición de Dios en la tierra de los vivientes. Amén, amén, amén. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en Latinoamérica? La iglesia en Latinoamérica necesita volver a ser influencia. Nosotros estamos viviendo, Latinoamérica está enfrentando, lamentablemente hay que decirlo, gobiernos que quieren silenciar esta voz, la iglesia de Cristo. Lo estamos viendo en Centroamérica y Suramérica ahora mismo. Hay leyes, decía anoche, en Costa Rica hay 14 proyectos que quieren cerrar las iglesias, 14, todos con la misma mentalidad. 14 proyectos donde desean tomar nuestro lenguaje en contra del pecado para llamarnos agentes de odio. Escuche bien. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos capacitar nuestras generaciones jóvenes, invitarlos a que estudien, invitarlos a que comiencen a crear una carrera profesional. Y la misma iglesia, invitarlos a que comiencen a infiltrarse con nuestros valores en un sistema demagógico y en un sistema que le falta valores. Latinoamérica, la iglesia de Latinoamérica necesita reaccionar, si no se nos va a hacer tarde. Necesita reaccionar. Hay que echar a andar la fe. Hay que echar a andar la fe. Es que la iglesia, por eso el sistema odió tanto a Jesús. Porque esos 3 años y medio Jesús combatió el discrimen, combatió la falta de amor, tomó un sistema y lo bombardeó diciéndole, mi reino, mi manera de traer la muestra de misericordia, el cielo a la tierra, se distancia de ustedes. El mismo Pilato no sabía cómo enjuiciarlo porque no había causa. Combatió un sistema político, religioso,
un sistema judicial en su temporada con justicia, con fe. Y la iglesia necesita, yo vivo orando para que Dios levante una generación de gente de fe, que salgamos de la estructura de las cuatro paredes y comencemos a trastocar nuestra sociedad que tanto necesita a Dios. Si no lo hacemos, hacemos a Dios mentirosos. Voy a repetirlo, si no lo hacemos, hacemos a Dios mentiroso. Amén, amén. Porque Él sigue siendo el mismo ayer, el mismo hoy, y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Evangelista David Valle, dialogando con nosotros sobre temas que creo que son importantes, sobre los cuales hay que reflexionar. Nuestro país, El Salvador, hermano David, lastimosamente se han alcanzado niveles de violencia bastante considerables. Somos conocidos como uno de los países, no el más, pero uno de los países donde la violencia, la muerte ha llegado a imperar. ¿Funciona el cristianismo dentro de este ambiente? Seguro. Ahí es donde manifestamos a Dios, al Dios que deshace las obras de las tinieblas. La pregunta es, ¿cuán efectivo es el evangelio en nosotros? Desde el punto de vista del cielo, no el de la tierra, porque en el de la tierra, con un poco de apariencia, tú puedes presentar una carta de presentación. Con un sistema modulado y con un buen protocolo y con un programita, tú puedes presentar un evangelio que aparentemente dice ser el evangelio de Cristo. Ahora, en la manifestación del reino de Dios, esa es mi pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo, toda obra de maldad y de iniquidad no puede sostenerse ante un nombre que es sobre todo nombre. Pero necesitamos activarnos. Necesitamos salir de nuestro hábitat que hemos hecho. Algunos en sus imperios, otros en sus pensamientos retrógradas. Necesitamos ser la iglesia a la que le dijeron, te doy poder y recibiréis poder. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, proclamaremos la verdad. Yo creo que la iglesia va a llegar a alcanzar niveles, como le dijera, de iglesia gloriosa. Definitivo. Iglesia gloriosa. Yo estoy seguro que hay hombres y mujeres que se están compenetrando de todos estos pensamientos. No emiten prejuicios, como usted ya mencionó esa palabra, que yo personalmente creo que los prejuicios, muchos de ellos nacen en el mismo infierno. ¿Verdad? Como el pobre perro que aguantó una golpiza por puro gusto, cuando él había defendido la vida del bebé, ¿no? Y yo creo que antes de emitir prejuicios, creo que debemos de reflexionar. Yo creo que la iglesia de nuestro tiempo tiene que meterse en mucha reflexión, analizar dónde hemos perdido terreno, dónde tenemos que reconquistar esos terrenos. Yo particularmente creo, y recientemente, cuando la iglesia cumple 500 años de la Reforma, que fue el año pasado, ¿no? Yo presenté algunos pensamientos a un liderazgo evangélico de acá del país, y entre los pensamientos, reflexiones que presenté, estuvo esta: necesitamos reformar la iglesia de nuestro tiempo, en el sentido de que la iglesia nuestra hace acepción de personas y dejar inquietud. Así como Martín Lutero un día clavó las tesis allá en las puertas de la catedral de Wittenberg, así también yo dejé los pensamientos. La iglesia de nuestro tiempo hace acepción de personas, o digamos, usemos una palabra que es más propia de nuestros tiempos, discrimina la iglesia. Y muchos movían la cabeza. La iglesia discrimina. En el amor, la palabra de Dios dice que el que no tiene ese amor de Dios del cual habla 1 Corintios 13, no es nada. Sí. Pero muchos creen que sí es bastante y sus corazones están llenos de odio y creen que son muchos, ¿no? Necesita reforma la iglesia en esa área también del amor, porque nos hemos apartado de la verdad bíblica de que el que no ha nacido, de que el que no tiene amor ni siquiera ha nacido de nuevo. Correcto, yo soy un propulsor de una reforma apostólica para este tiempo. Vivo escribiendo, vivo haciendo currículos, en nuestras oficinas vivo creando educación continua para nuestra sociedad. Que no perdamos esa reforma apostólica, no de títulos, sino del libro de los Hechos, donde volvamos a ser reformados. ¿Qué tenía la iglesia? Todas las cosas en común.
partían el pan con los pobres, velaban por la viuda. O sea, ahí está el crecimiento de la iglesia, cuando miles abarrotaban los lugares y trastornaron toda una región por esa manifestación. Si la iglesia vuelve a resurgir, pastor, si la iglesia vuelve a entender su rol, dejaremos de ser espectadores y nos convertiremos en provocadores. Amén. Amén. ¿Qué es lo que Cristo nos mandó a hacer? Accionar. Accionar. Hagan discípulas mías a las naciones. Hablen con toda criatura. Enséñenle lo que yo les he enseñado. No escondernos, sino recordemos que Cristo encendió una luz para ponerla sobre un monte que alumbre la ciudad. Así es. ¿Verdad? No encendió una luz para que nos fuéramos a meter a una debajo cueva, de la cama, ¿no? A una cueva. Creo que definitivamente hay un gran futuro para la iglesia. No, definitivamente yo lo creo. Creo que un futuro gran glorioso. avivamiento nos está esperando en todo el mundo, comenzando quizás por nuestros países latinoamericanos. Oye bien esto, hermano y hermana. Hay un gran avivamiento que nos está esperando. Posiblemente tendremos que hacer algunos ajustes, ¿verdad? Yo siempre comparo esto que estoy hablando con los celulares, ¿verdad? O con nuestros, las iPad y todas estas. Tienen un botón, hermano. Los celulares tienen ahí un botón, que es el de los ajustes. Si usted le quiere sacar más provecho a su celular, a su iPad, sí, vaya a la tecla de ajuste y mire qué es lo que no está aprovechando de las capacidades que tiene su celular o su computadora. Yo creo que nosotros tenemos que ir como cristianos a la tecla de los ajustes. Así es. ¿Qué es lo que yo no estoy aprovechando y que el reino de Dios me dice que está a mi disposición, a mi alcance? Definitivo. Amén. Está puesto ahí en nuestras manos. ¿Qué es lo que he perdido por mi comodidad, por mi incomprensión, por mi actitud? O falta de buen análisis. O falta de un análisis donde yo mismo haga un examen interior, interno, externo y evalúe y recapacite. Ser cristiano es mucho más que ir a una iglesia. Ser cristiano es mucho más que ir a una iglesia. Ser cristiano es ser un embajador del reino de Dios, que carga todo lo que el cielo tiene aquí en la tierra. Yo le digo a la gente, lo que te pusieron por dentro es más fuerte que lo que está allá afuera. Amén. Hermano David, ¿un mensaje que transforma? ¿Ese es el evangelio? Ese es el evangelio, te cambia. Mírate a Nicodemo, mírate a Pedro, mírate a Saulo, lleno de odio, caminando a matar a los del camino, cae. ¿Y qué le dice Dios al profeta? Vete y ora, ¿qué instrumento me es este? Y el hombre que respiraba odio se convierte en el propulsor de 13 cartas paulinas. Y escribiendo sobre el amor en uno de ellos. En su propio territorio les dio una escuela. El evangelio transforma. Definitivamente. Y a eso somos llamados, a transformar. Como usted dijo, a influir. A influir. Tenemos que influenciar nuestros países. Tenemos que influenciar nuestras áreas de trabajo. Tenemos que influenciar nuestra sociedad. Tenemos que influenciar nuestro gobierno. Cambia la queja por la buena voluntad. Este pasaje de la mujer aquella viuda, de la mujer aquella, perdón, la mujer que su esposo, su marido, la mujer influyente, la que Eliseo le dice, hey, el año que viene vas a tener un hijo. La mujer de Sunem, la sunamita, influyente, de la palestra pública, adinerada. Lo más que me gusta es que el día de su catarsis no se queja. Va a su esposo y le dice, necesito que me prepares un asno, porque tengo que ir a ver al profeta. Y el hombre le dice, no es tiempo de fiesta. O sea, no hay que subir a adorar, no hay que subir a nada. Y ella le dice, ten paz. El niño está muerto, está en el cuarto, pero ella no se queja. Y cuando Jesse la recibe y le pregunta, tu marido, ¿cómo está? Y tu hijo, le digo, están bien. Ey. Si lo vas a ver desde la manera literal, me va a decir, le mintió. No, es que no aceptó su condición. La fe, cuando yo la saco, cuando la queja, yo la combato con la fe. Dejo de quejarme por lo que vivo y agradezco por lo que viene. Si nuestra iglesia logra
cambiar su lenguaje y entronar a Dios en sus vidas, en sus trabajos, en sus casas, en la universidad, vamos a ver una sociedad siendo afectada por lo que cargamos por dentro. Amén. No tengamos temor a romper límites. Hubo un hombre que lo marcaron desde su misma niñez, Jabes. Le pusieron por nombre Dolor. Dolor, el que me causa la amargura. Le pusieron por nombre el triste, el que trae tristeza. Así es. Y dijo, yo no acepto esa realidad, yo no acepto eso. No acepto esa marca que me pusieron. Señor, expande mi territorio. Señor, bendíceme. Señor, líbrame del mal. Ese hombre rompió los límites que su propia familia le había puesto. Así es. Y Dios lo bendijo. Así Eso es lo que dice la palabra. Y Dios bendijo a Jabes. Creo que ha llegado el momento, mis queridos hermanos y hermanas, liderazgos cristianos, de que rompamos límites. Vamos allá, vamos más allá de las fronteras que nosotros creíamos era el punto final de nuestra vida cristiana. Vamos más allá, porque en Dios siempre hay un más allá. Así es, así es. Amén. Un último consejo para la Iglesia Evangélica del Salvador. Cobrad ánimo y cobrad fuerza. El que está con nosotros es más poderoso que el que está con nosotros. Haz obras de bien, haz obras de fe. Y todo lo que emprenda en Dios, poniendo a Dios como el centro de tu vida, vas a ver los efectos en todo lo que haga siendo bendecido. Así que, iglesia, te espero esta noche. Amén. Te espero esta noche. Vamos a tener un tiempo glorioso. Si anoche vimos a Dios, hoy lo volveremos a ver de una manera mayor. Vamos de gloria en gloria. Amén. Y de poder en poder. Así que para mí ha sido un honor. Muchas gracias, hermano. Hemos estado con este diálogo un poco desafiante, tocando temas importantes, con el evangelista David Valle, que nos visita desde Puerto Rico. Y estamos teniendo un tiempo glorioso en la Iglesia del Camino, con la campaña que estamos realizando, que le hemos denominado 3 días de poder. Usted esta noche puede estar con nosotros para disfrutar de la presencia de Dios, alabar al Señor, glorificar su nombre, pero también para recibir de esas manos poderosas que no tienen absolutamente ningún límite. No tienen absolutamente ningún límite. Estimado televidente, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Visionarios y le esperamos en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga y hasta pronto.